La información correspondiente al ADN la hemos ido recibiendo pues a lo largo del recorrido de este mundo mágico como es el Capac Ñan. El 31 de enero del año 2004 fuimos invitados para vivir una experiencia en el campo, en la laguna de Cancán, que queda en el distrito de Urco, Cusco. Y en aquella oportunidad precisamente nos íbamos con Candy, amigos por aquel entonces, rumbo a esta laguna. Llegamos hasta los 4.400 metros sobre el nivel del mar. Y yo me quedé en ese lugar porque provenía de la costa. Candy continuó el camino hacia arriba, iba hacia la montaña de Sahuazuel, porque nos decían que allí había un ingreso a un lugar físico donde existía información referente a la tecnología, y hace miles de años, reservada para que en algún momento la humanidad pueda hacer contacto, ¿no? Y esa tecnología tenía que ver pues con la agricultura, con la medicina, con el avance de las comunicaciones. Por supuesto que en aquella oportunidad, como mencioné anteriormente, estando en la laguna de Cancán y resguardeciéndome de la nieve que caía y viendo cómo poco a poco se iba convirtiendo todo en blanco, por un momento sentí que mis pies estaban humedecidos, y cuando me di cuenta ya estaban casi tapando mis zapatos, y decidí guarecerme en una cueva. Al poco instante de estar meditando, sentí que unos pasos avanzaban en el agua. Pensé que era Candy quien seguramente estaba volviendo, pero abría los ojos y no había nadie. Y consistentemente seguía meditando y seguía escuchando ese sonido. A la siguiente oportunidad abrí los ojos y vi frente a mí al guía Antarel de Misión Rama, que me miraba sonriente, y las primeras palabras que llegan a mi mente, o ideas que llegan a mi mente, son de que el motivo de la invitación se había cumplido, que el propósito por el cual estábamos ahí era para hacernos partícipes de que el 21 de marzo del año 2004 viviríamos una experiencia con la Hermandad Blanca, en un lugar que próximamente ellos nos iban a informar. Lo cierto es que yo en ese instante lo miro al guía Antarel y mentalmente le pregunto que cómo estaba Candy, y su sonrisa y su tranquilidad me transmite de que efectivamente llegaría a observar la montaña y que estaba muy bien en el camino y que pronto volvería. Con esa certeza y esa seguridad pues me quedé más tranquilo. Lo cierto es que cuando Candy retorna le cuento de la experiencia que había tenido, del acercamiento del guía Antarel, y ella me cuenta también de cómo había sido su trayectoria para llegar efectivamente hacia lo alto de la montaña. Lo cierto es que convinimos al retornar al Cusco de que nos deberíamos de preparar para posteriormente conocer cómo sería esa invitación que se podría producir más adelante. Es así que, estando en un grupo de meditación de niños que habíamos conformado en la ciudad del Cusco, en plena meditación aparece en mi mente la palabra Carañao. Inmediatamente tomé un lapicero, lo escribí y le comuniqué a Candy de que el lugar de la invitación se llamaba Carañao. Ese mismo día yo partí a Tacna, porque era el lugar donde yo radicaba, y fue así que con el tiempo Candy logró investigar, y efectivamente la Gruta Carañao existía físicamente y estaba aproximadamente en el trayecto de Cusco a Puno, aproximadamente como a 2 horas o 3 horas de la ciudad del Cusco. Lo cierto es que continuamos en este proceso, y 3 días antes del 21 de marzo, estando yo en Tacna, me dedicaba en aquella época a las labores de auditoría y consultoría, porque es la profesión que actualmente tengo. 12 de la noche, cuando salía precisamente con mis colegas de completar la labor de ese día, observamos que a una altura entre 800 a 1000 metros, una gran nave plateada que emitía luces rojas y amarillas comenzó a girar encima de nosotros. Tomamos nuestro vehículo y la comenzamos a seguir por espacio de 20 minutos, y la nave seguía revoloteando, girando. Dejé a mis colegas contadores en su casa, y ellos efectivamente desde la azotea continuaron viendo con toda su familia ese ovni cómo seguía girando y emitiendo luces. Esto fue para mí la señal que yo había solicitado días antes, de que si yo estaba con la preparación adecuada y podía estar presente en esta experiencia, necesitaba una confirmación, algo evidente, algo contundente. Y fue así como esa experiencia del avistamiento confirmó realmente ese viaje. Lo cierto es que al día siguiente yo me dirigí al Cusco, y en aquella oportunidad, estando en el Cusco con Candy, diseñamos cómo era el trayecto del viaje que íbamos a hacer, pero previamente fuimos al Coricancha para hacer una labor allí de meditación, de permiso, y fue allí que tuvimos también el primer contacto a nivel astral con un ser de nombre Amaru, que nos indicaba que nos esperaban para ese día programado en este lugar de la Gruta Carañao.
Lo cierto es que nos apresuramos a hacer el viaje y efectivamente estuvimos en el lugar. Apenas llegamos al lugar, la gente pobladora de la zona, es un pueblo pequeño, nos preguntó por qué estábamos ahí. Le dijimos que íbamos a Gruta Carañago. Mucha gente se asombró y nos indicaban que era un lugar muy misterioso, que le tenían miedo porque en determinadas épocas del año el río que recorre por esa caverna saca hacia la superficie pues plantas que no son oriundas de ese lugar. Estamos hablando de más de 3.800 metros, 3.900 metros, donde solo crece hicho. Y al ver que las aguas lograban transportar lo que era tomates o zanahorias o de repente lechugas, pues era algo extraño para ellos. Y pensaban que adentro había una civilización. Ciertamente llegamos al lugar, muchas personas nos dijeron que continuáramos, que no nos detuviéramos. Y el lugar era un paisaje de flores de color amarillo y violeta, como una especie de alfombra. Llegamos hasta la parte inferior de este lugar, que era una montaña, nos pusimos a meditar y en ese momento Candy fue de la idea de hacer una pequeña armonización con los 4 elementales. Y fue así que después de la meditación recibimos una comunicación telepática de la guía Nitak que a las 11 en punto empezaba la experiencia al interior y que solamente íbamos a llegar hasta un lugar donde había una especie de símbolo o señal de la luna blanca. Y fue así como nosotros llegamos a este lugar.